El objetivo de nuestro organismo es la supervivencia. La felicidad es el premium que tú pagas para poder disfrutar de una mejor experiencia. Me da la sensación de que vivimos en la sociedad más traumatizada de la historia. ¿Realmente estamos tan traumatizados? Trauma es una situación en la que cuando hay una emoción muy intensa no somos capaces de poder llegar a procesarla. Hay una parte que se rompe a nuestro interior. Cuando tú has vivido muchas experiencias traumáticas, cuidado, lo que la mente calla, el cuerpo habla. ¿Crees que la parte de salud espiritual es importante para tener una buena salud mental? Sí, está totalmente ligada. A veces la gente dice, no, salud física o corporal o emocional. No, es que es un combo de todo. Pues yo digo un titular que es bastante impactante: las personas tóxicas no existen. Cuando uno está en una relación tóxica se genera un tipo de hormonas cerebrales, una serie de neurotransmisores, que ese tipo de hormonas lo que hacen es reforzar una serie de conductas. Es como una forma de premiar ese tipo de comportamientos o de formas habituales de actuar. Cuando tú esperas que haya un premio, te enganchas más. O sea, el cerebro se engaña para mantenerse. Correcto, es decir. ¿El cerebro también juega a autoengañarse para poder subsistir? ¿Qué ocurre en el cerebro cuando el perdón empieza a fluir? Mira. Hoy y ahora en Roca Project tengo conmigo al doctor en psicología Oriol Lugo para hablar de qué pasa en el cerebro cuando tenemos relaciones que son sanas y otras que no lo son. Bienvenido a Roca Project. Muchas gracias, un placer. He sido un poco reduccionista, he dicho psicólogo, doctor en psicología, sí. Pero sé que haces muchas más cosas. Sí. Oriol, ¿cuáles son tus áreas de especialización? Pues mira, una de ellas son las relaciones, como bien has dicho, también en el campo de la neurociencia aplicada a la psicoterapia, sobre todo enfocado a trabajar con traumas, con heridas emocionales. Luego también trabajo lo que sería el coaching a nivel de vida y también coaching educativo, que también es de ahí donde hice parte de mi doctorado. Vale, entonces tratas con particulares. Trabajo con particulares, trabajo también y con profesionales. Con profesionales y luego también la tarea como empresario gestionando mi proyecto. Muy bien, fantástico. Primera pregunta que te quiero hacer. Me da la sensación de que vivimos en la sociedad más traumatizada de la historia. La pregunta es, ¿realmente estamos tan traumatizados? Yo diría que aquí hay que diferenciar dos elementos. Primero, entender que trauma es una situación en la que cuando hay una emoción muy intensa no somos capaces de poder llegar a procesarla, entonces esa emoción nos supera. Trauma viene del griego, quiere decir quiebre, es un rompimiento, hay algo, una rotura, hay una parte que se rompe a nuestro interior, con lo cual no todo lo que nos ocurre es un trauma, porque también caemos en el exceso de decir, vigila, no queremos generarle un trauma a ese niño o niña. Hay que cuidar también con esto. Pero luego tenemos el otro extremo, que es una sociedad donde no ha habido filtros en el tema, por ejemplo, de los medios. Entonces tenemos niños y niñas que están con teléfonos móviles, tablets o todo tipo de dispositivos que están viendo contenido que no deberían verlo. Y eso, pues obviamente, como no hay un filtro, les acaba superando y generando en muchos casos también traumas. Desde vídeos de violencia, vídeos sexuales o vídeos de contenido que no es apropiado para sus edades. Con lo cual tenemos las dos vertientes. Tenemos ese extremo de no traumaticemos y el otro extremo de es que lo mejor sí que hay también una gran traumatización. Vale, si nos comparamos con nuestros padres o abuelos, ¿ellos estaban menos traumatizados que nosotros o simplemente tenían menos conciencia de esos traumas de la infancia? Yo creo que había menos conciencia, porque sí que es verdad que el tema de trabajar a nivel emocional, la inteligencia emocional, ir al psicólogo antes era un tabú. Por suerte, ahora menos, y digo menos porque aún hay gente que sigue pensando que ir al psicólogo es el loquero o que tienes un gran problema mental, cuando realmente al final el psicólogo es un profesional que te ayuda, o psicoterapia puede ayudarte también para cualquier tipo de ámbito en tu vida. Entonces yo creo que las generaciones anteriores quizás no eran tan conscientes de todo lo que vivían, y también había una violencia también más permitida, porque tolerábamos más la violencia. Ejemplo, antes en los colegios, en el sistema educativo, por ejemplo, el bullying no se le llamaba bullying, se le llamaba pues juegos de niños, mal llamado juegos de niños, cuando realmente es un acoso escolar. Entonces, bueno, podríamos decir que por un lado no eran tan conscientes y a lo mejor en algún sentido no tenían esa exposición a los medios. Ahora somos más conscientes, pero sufrimos, pecamos, ¿no?, de alguna forma, con el problema de los medios, que no hay control, o hay poco control. Y entonces, por ser más conscientes, corremos el peligro de meter en el cajón de los traumas cosas que no lo son. Exacto, hay también esa otra parte, ese otro péndulo extremo en el que tenemos ese miedo, ¿no?, que cualquier cosa puede llegar a ser un trauma, ¿no?, que eso también genera lo que se llama la herida emocional de sobreprotección. Vale. Hay 8 heridas emocionales que
podemos entrar si no luego, y una de ellas es la sobreprotección. ¿Qué es esa herida? Es básicamente cuando los papás, mamás se convierten en helicópteros, papá o mamá helicóptero, que está ahí como sobrevolando al niño o la niña para que no le pase nada. Entonces eso genera un trauma en el sentido de que el niño o niña no tiene la opción a caerse, a equivocarse, a frustrarse, a aburrirse, y eso al final también genera, queriendo proteger al niño, un gran problema. Interesante, heridas emocionales. Heridas emocionales. Podemos entrar en eso, pero primero te hago una pregunta. Sí. ¿Una relación tóxica siempre genera una herida emocional? Una relación tóxica, yo estoy convencido de que en un gran tanto por ciento sí que genera una herida emocional, porque uno de los elementos para detectar si estás o no en una relación tóxica es si hay dolor. Entonces, normalmente, cuando hay una situación en la que te causa dolor y de forma reiterada, no es una cosa puntual, sino es reiteradamente, ahí tienes una pista de que probablemente estás en una relación que es tóxica o insana. ¿Dolor consciente o inconsciente? Puede ser ambos. El dolor inconsciente es lo que luego también se puede generar como un trauma que pueda manifestarse. ¿Y cómo se manifiesta? Puede salir de muchas maneras. Siempre digo que lo que la mente calla, el cuerpo habla. Entonces, tú a lo mejor estás en una relación tóxica, no te das cuenta, no eres consciente, pero vas como tragando, vas echándote a las espaldas. Esas expresiones que utilizamos frecuentemente luego surgen o se manifiestan con dolores psicosomáticos. Psico viene de alma, mente, soma, cuerpo. Es decir, que el cuerpo somatiza aquella parte emocional que tú no has sacado. ¿Cuánta gente le duelen las cervicales? Le duele la barriga, tiene problemas de estreñimiento, o tiene problemas en la espalda, dolores de cabeza, migrañas. Todo esto es el cuerpo hablando de que a lo mejor estás en una relación tóxica. Ejemplo muy sencillo. Te llama un amigo y cada vez que te llama ese amigo o esa amiga o ese compañero o compañera, luego te duele la cabeza. Ostras, a lo mejor ahí hay alguna cosita que tienes que rascar. Porque el cerebro segrega lo mismo, o sea, hace repetición. Sí. Al cerebro al final está programado para ahorrar energía. Es un poco como un elemento que busca que no se canse. ¿Para qué? Para poder mantenernos con vida. O sea, el objetivo de nuestro organismo es la supervivencia. Aunque haya mucha gente que diga, no, Uriol, es la felicidad. No, la felicidad es el premium que tú pagas para poder disfrutar de una mejor experiencia. Pero la base es supervivencia. Entonces lo que hace el cerebro es ahorrar energía. ¿Qué hace? Creamos rutinas. La rutina es la forma más fácil de ahorrar energía. ¿Tú te imaginas cuando vas al estudio de Roca Project cambiar de dirección cada vez? Ir por una ruta distinta, dirías, no, Uriol, qué pérdida de recursos. Pues esto es lo mismo. Al final, el cerebro busca las mismas rutinas. Con lo cual, nos acabamos acostumbrando a pautas que muchas de ellas a lo mejor no son saludables. Además también del enganche emocional que ya entraremos. Vale, entonces me estás haciendo pensar que se produce en relaciones tóxicas algo que sería el autoengaño del propio cerebro. O sea, exacto. El cerebro se engaña para mantenerse. Correcto, es decir, cuando uno está en una relación tóxica se genera un tipo de hormonas cerebrales, una serie de neurotransmisores, que ese tipo de hormonas lo que hacen es reforzar una serie de conductas. Es como una forma de premiar ese tipo de comportamientos o de formas habituales de actuar. Tenemos básicamente dos hormonas principalmente, hay muchas más, pero para tampoco hacerlo muy complejo, tendríamos oxitocina, que es la hormona del amor, de cuando estamos enamorados, enamoradas. La de los abrazos. Exacto, la de los abrazos. Si hay alguien que nos está viendo, a lo mejor está enamorado o enamorada en ese momento, pues probablemente su cerebro está generando mucha oxitocina. O alguien que, por ejemplo, ha sido padre o madre, en ese momento también se genera mucha oxitocina. Esto en una relación, lo que se produce o lo que surge es, por ejemplo, cuando empiezas a conocer a alguien y entonces empiezas a sentirte, ¿no?, con ese tipo de sentimientos. Además, también es muy curioso porque la palabra enamoramiento, si te fijas, la parte final dice miento. ¿Y qué quiere decir esto? Que nos autoengañamos. Cuando uno está con enamoramiento, que está enamorado o enamorada, lo que está haciendo básicamente es engañarse. Es esa típica situación de conoces a alguien y a lo mejor la persona pues hace cosas que no te gustan y tú dices, oh, ya cambiará. O a veces la gente dice, lo cambiaré, y no cambia. Porque esa persona es así o tiene esas características y a lo mejor no quiere cambiarlas. Y por otro lado, se genera otra hormona que es la hormona del cortisol. La hormona del cortisol es la hormona que se asocia al estrés. Entonces, cuando tú estás con alguien que te sientes enamorado o enamorada, oxitocina, pero la parte te sientes que hay conductas, hay situaciones que te generan dolor, rechazo o repulsión, se genera el cortisol. Y ahí es cuando entramos en esa difícil y compleja dinámica de placer, dolor, que hace que nos enganchemos. Entonces, ¿el enamoramiento se parece a una relación tóxica? El enamoramiento no tiene por qué ser una relación tóxica porque tú puedes enamorarte de alguien que la relación sea sana, pero sí que es verdad que en relaciones tóxicas tiene un papel clave.
Porque muchas veces el perfil de la otra parte, de la otra persona, o de las dos personas, porque también puede generarse por las dos bandas, puede utilizar ese elemento del enamoramiento para aprovecharse de ti, para poder también manipularte, controlarte, generarte coerción, etc. Me estás haciendo pensar que en tal caso lo que podría ocurrir es que esos neurotransmisores fluctúan en el cerebro de forma disfuncional. O sea, están como una descompensación. Sí, podríamos decirlo de que es como un baile, ¿no? Es como en la relación tóxica, digo. Sí. Es como un baile, ¿no? Aparece como de repente uno que tiene más protagonismo y luego pues sale el otro con más protagonismo. Típica escena o típica situación. En una relación de pareja, ¿no? Alguien de los dos, o los dos, porque también puede ser violencia por las dos partes, pues a lo mejor grita. Tú eres no sé qué. Y se insulta. Y de repente, luego al cabo de 10 minutos, te viene y te dice que es la persona más encantadora del mundo. Tienes como una de cal y una de arena. Vale. Ese tipo de relaciones o ese tipo de dinámicas son las que se generan un tipo de enganche. ¿Y eso por qué se produce? Porque hay un sesgo, al final, la mente, por lo que hemos dicho antes, ¿no? El cerebro busca ahorrar energía, con lo cual tenemos muchos sesgos cognitivos, que son formas rápidas de interpretar la realidad, ¿no? Porque no podemos gastar mucha energía, no queremos gastar mucha energía. Entonces tenemos un sesgo, que es el sesgo del refuerzo parcial o intermitente, que básicamente lo que dice esto es que cuando tú esperas que haya un premio, te enganchas más. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, con las máquinas tragaperras? Vale. Si tú estás, por ejemplo, en un casino y estás ahí dándole la máquina, estás como que salga el premio. Y lo mismo con las relaciones tóxicas. Esto es como el experimento de B.F. Skinner de la palanca y las ratas, ¿no? Totalmente. Pone una palanca con un grupo de ratas. Correcto. Tienen que darle a la palanca, pero la comida se va dispensando de forma aleatoria e intermitente. Ellas no saben cuándo va a salir. Totalmente. Y genera al final una actitud compulsiva de darle, una obsesión de darle a la palanca porque nunca saben cuándo saldrá. Las tragaperras es así. Eso sí. Entonces, llevándolo a las relaciones donde hay una dependencia emocional tóxica, sería, si ahora me da toxicidad o me da rechazo y luego me da cariño, yo me quedo aquí esperando a ver cuándo me da cariño, ¿no? Si te fijas, yo he trabajado en consulta con hombres y mujeres que han estado en relaciones tóxicas, siempre te dicen lo mismo. Es que cuando me abrazaba, cuando me decía que me quería, cuando me compraba flores, bombones, regalos, lo que sea, entonces yo estaba esperando a la próxima vez. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Este sesgo de refuerzo intermitente o parcial. Ya, o sea, hoy me pega, pero me quiere, ¿no? Exacto. Eso es lo que de alguna forma... Mañana se arrepiente y, bueno, es que no es tan malo. Totalmente. Por eso es muy importante que la gente, cuando empiece a notar dolor, empiece a hacer cambios. Al final, el primer filtro, que lo que digo siempre, es el cuerpo. El cuerpo habla, pero el cuerpo habla en su idioma. Al principio empieza a susurrarte, en plan... Shh. Luego sube el volumen y te habla a un tono ya más alto. Y finalmente el cuerpo te grita. ¿Y qué es gritar? Te está diciendo, básicamente, que hay algo en tu vida que tienes que cambiar en forma de dolores psicosomáticos, en forma de poder sentir un trastorno, experimentar un trastorno psicológico, de muchas maneras. Has hablado hace unos minutos de las heridas emocionales. Sí. Me has dicho que había, creo que 8 tipos. Sí, hay 8 heridas. ¿Las puedes listar? Sí, podemos hablarlas e incluso puedo dar una pequeña pincelada para que la gente se ubique. La primera de todas ellas es la herida de abandono. Es esa sensación, y digo sensación porque no tiene que ser algo que a lo mejor sea objetivamente real, pero tú lo percibiste así. Decir también que la gran mayoría de las heridas vienen de la infancia, aunque también se pueden dar en otras etapas. Entonces, la de abandono es el sentimiento de haber experimentado que a lo mejor tus padres o cuidadores no estaban tanto por ti. Papá o mamá tenían que trabajar mucho, entonces pues ellos no estaban contigo. Entonces tú de niño no entiendes que tu papá o mamá va a ganar dinero, solo entiendes que papá o mamá no está en casa, con lo cual, mal abandonado. La segunda podríamos decir que es la herida de rechazo. Esta es la típica que podemos encontrar en el colegio. Yo no quiero jugar contigo, o ese niño o niña no entra en el grupo. ¿Qué hace el niño o niña? Se siente rechazado o apartado del grupo. Luego tendríamos también la herida de lo que sería traición. Eso también se da a veces con las primeras relaciones o con relaciones también sentimentales, que es que tu pareja te haya engañado o que a lo mejor un grupo te haya llegado a engañar. Herida de falta de compromiso es la herida en la que a lo mejor un papá o mamá no te ha abandonado, no te sientes abandonado, pero a lo mejor también sientes que no están muy comprometidos. Esto, por ejemplo, lo veo mucho en parejas que los padres están separados. Entonces, uno de los dos progenitores está ahí, pero no está implicado. No lo llama al niño, no lo llama a la niña, no va a los partidos. Está. Y de vez en cuando aparece, pero no está realmente con ese compromiso. No hay una implicación emocional. Correcto. Vale. Luego tendríamos también la herida de la humillación, un clásico también en la escuela. Es que en la escuela hay mucho trauma también, depende de qué sitio y qué entorno, pero se producen muchos traumas. Es la típica de salir a la pizarra y que los niños o el profesor o profesora se ría de ti.
que luego es curioso porque mucha gente que tiene miedo a exponerse a hablar en público viene de ahí, de recuerdos de la pizarra, de recuerdos de exponerse en público. Sí. Luego tendríamos herida de injusticia, que es la herida en la que a veces hemos tenido papás o mamás o progenitores y cuidadores muy estrictos, y entonces todo tiene que ser súper justo, no te puedes salir de la línea. Entonces son niños y niñas que crecen y se convierten en adultos muy rígidos, que Como no permiten... La disciplina sería un Con la ejemplo. disciplina, pero claro, a un nivel extremo. Ya. Luego tendríamos la herida de lo que sería indefensión, entornos de mucha violencia, de mucha precariedad, por ejemplo, en los que los niños han crecido en un entorno en los que todo era peligroso. Entonces se convierten en adultos que están como siempre preocupados para que nadie les haga daño y están siempre como sobreactivados. Y la última, lo que hablábamos antes de los papás y mamás helicópteros, que es la herida de la sobreprotección, que es como una burbuja. La gente se imagina que ponen los niños en una burbuja. Que no le pase nada a mi hijo, que no le pase nada a mi hija. Eso genera también un trauma. Vale, entiendo que esos traumas tienen mayor o menor tamaño, mayor o menor calado. Sí. Hay algo que te he estado escuchando, pero creo que no lo has mencionado. ¿Qué pasa cuando se produce un abuso? Sí. Abuso de violencia o abuso sexual Sí. de los hijos. ¿Qué tipo de herida es esa? Sí. Podríamos decir que esa sería en la parte de la indefensión, cuando los hijos e hijas no pueden escapar, no tienen opción a poder salir. Cuando hay un entorno donde hay mucha violencia, entonces el organismo está programado para hacer tres tipos de respuestas. La respuesta número 1 sería la de luchar, que es la de fight en inglés. La segunda es la de fly, escapar. Y la tercera es la de freeze, que es como congelarse. La gran mayoría de niños y niñas, por sus circunstancias, acostumbran a congelarse, porque no pueden luchar, porque al final es un adulto. No pueden escapar porque a veces no pueden, porque son pequeños, a veces adolescentes sí que se escapan. Y luego el freeze, que es como congelarse. Entonces muchas veces los niños y niñas acostumbran a actuar de esa forma, se congelan, y es una forma también de que el organismo intenta mantenerse con vida. Esto es un poquito nuestro cerebro reptiliano, tenemos 3 cerebros, entonces es nuestro cerebro que nos ayuda a sobrevivir. Si nos encontráramos, por ejemplo, un león en la sabana, habría gente que intentaría luchar, buena suerte. Habría gente que intentaría salir corriendo, también buena suerte. Y la tercera es me congelo a ver si no me come el león, lo mismo. Tengo entendido que además no es una decisión racional, sino instintiva. Exacto. El cuerpo decide sin que tú no sientes que pilotas, pero tu cuerpo... Totalmente. Es así. Al final estamos programados para sobrevivir, y entonces esto es una respuesta inconsciente. A veces cuando en una conferencia explico esto y digo, ¿qué haríais aquí? ¿Cuántos de aquí lucharíais? ¿Cuántos de aquí saldríais corriendo? ¿Cuántos de aquí os congelaríais? Y la gente pues dice, la A, la B, la C. Yo digo, no tenéis ni idea, y yo me incluyo. Porque nunca hemos estado con un león como tal, no sabríamos qué responderíamos. Pero en nuestro día a día hacemos esto diariamente. A lo mejor no tenemos leones, pero tenemos pues una congestión de tráfico, y entonces hay gente que lo ves que está ahí, pip, pip, pip. Hay gente que hace un volantazo y se escapa, hay gente que se queda paralizada, o otro tipo de situaciones. Pero al final es lo mismo, es cómo preservamos nuestro organismo para poder seguir adelante. ¿Qué tarda en gestarse una herida emocional? O sea, hemos hablado de 8 tipos, de lo que al final se crea un trauma. Sí. ¿Cuántas veces tiene que repetirse un evento para de verdad hacer esa herida? Pues mira, hay 2 elementos clave aquí. Podríamos decir que aprendemos, que aprender puede ser también aprender ese tipo de experiencias por o repetición o por alto impacto emocional. Pongo un ejemplo. A veces puede ser que si tú estás en tu entorno familiar haya ciertas expresiones que te son familiares. Algunas pueden ser negativas, es que tú eres o tú haces o tú te comportas de esta forma. Claro, al final te lo han repetido tantas veces que eres, un invento, inútil, despistado, poco motivado, que al final de tanta repetición se ha quedado etiquetado, exacto. O puede ser un evento concreto que tenga mucho impacto emocional, que te haya realmente generado una emoción muy intensa y eso quede grabado. Por ejemplo, un día en el que alguien pues te gritó esa frase y solo te lo gritó una única vez, pero se quedó ahí como estancada. Te impactó tanto, ¿no?, que te reprogramó. Totalmente. Es más, yo muchas veces hago ejercicios, que también la audiencia, si quiere, puede hacerlo en casa, que es, piensa en algo negativo que te hayan dicho alguna vez, alguien que aún te acuerdes o aún lo recuerdes, y simplemente explora de quién es esa voz. Porque a veces cuando tú te dices algo negativo, esa voz negativa tiene un origen. Y dices, ostras, esa palabra de soy un inútil, desmotivado, lo que sea, esto es lo que me decía mi papá, mi mamá, el profesor. Y es muy curioso el ejercicio porque luego les digo a la gente, y si tenéis contacto, si tenéis esa posibilidad de contactar con ese papá o mamá, preguntadle si esa frase también se la repite él o ella misma. Y te dicen, sí, también se la repite. Y entonces pregúntale de dónde la aprendió. ¿Y sabes lo que te dicen?
de mi padre o de mi madre. Y lo mismo, es un tema generacional. Pero a veces somos muy tontos porque atribuimos a genética lo que es puramente educacional. Sí, también. No, esto es que te viene, tú eres así porque tu padre es así, ¿no? Sí. Y estamos quitando el foco de lo importante que es lo que nos ven hacer los hijos de entorno. y lo que decimos. Exacto. A nivel de crianza hay también 3 elementos clave. Una es lo que tú le dices a tus hijos, con lo cual, muy importante, no digáis elementos que sean negativos porque esto luego queda grabado. Es que no lo hace bien. Bueno, pues dilo en positivo. Puede mejorar, ya cambia la cosa. Es decir, la repetición básica. La segunda sería lo que tú haces, que es muy importante porque no es lo mismo lo que tú dices que lo que haces. Hay mucha gente, por ejemplo, que les dice a sus hijos e hijas, tienes que leer más. ¿Y qué hacen? Están ahí con el móvil. Tiqui, 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 tiqui. No, hazlo. Y luego lo que hablamos, episodios que son memorables o episodios que tienen un alto impacto emocional. Por ejemplo, si ha habido una festividad, un aniversario, un cumpleaños y ha pasado algo grave, o lo que sea, eso queda grabado, porque es el aniversario donde falleció tal persona. Esto se queda grabado. En estas situaciones de heridas emocionales, el cerebro, que son relaciones tóxicas o el origen está en una relación tóxica, ¿el cerebro también juega a autoengañarse para poder subsistir? Totalmente. Tú piensas al final que la mente del niño o niña es como una esponja. De los 0 a los 6, 7 años estamos en la etapa de la impronta. Es decir, es una etapa en que los niños y niñas lo absorben todo. Todo acaba llegando a su parte inconsciente. Entonces es donde se forman las creencias, donde se forman los valores, los hábitos, las rutinas, las conductas. Si la gente que nos está viendo tiene hijos e hijas más mayores, también va bien seguir educándolos y criándolos. O sea, no tienen la toalla porque también el cerebro es muy plástico y se puede remodelar. Pero eso que nos dice, que nos indica que en esa etapa los niños y niñas acaban configurando mucha información que luego como adultos les va a marcar, les va a realmente impactar. Por eso también tenemos una gran responsabilidad a la hora de qué es lo que estamos exponiendo a nuestros hijos e hijas. Hay que también ser conscientes de que lo que tú estás diciendo, aunque sea una broma, eso queda. Porque a veces cuando tú dices, no, es que esto es una broma. No. Esto, al final, el niño no lo discierne. Piensa que al final, si tú o tu hijo o tu hija, que tiene 4 o 5 años, le dices que un señor con barba blanca, no soy yo, un señor vestido de gorro rojo, con un traje rojo, con regalos, va a entrar por la chimenea, que es una chimenea de pequeñita, y se lo creen, ¿no? Esto los niños se lo creen, ¿no? Sí. Si tú le dices que tu hijo o tu hija es un tonto, inútil o vago, ¿dónde se lo va a creer también? Es lo mismo. Tiene todo sentido. Es lo mismo. Tu hijo o tu hija confía contigo al 100%. El problema es que muchos padres no son conscientes de todo esto. Y son conscientes cuando luego se genera una problemática. Buah. Bueno, aprovecho y hago un parón. Lo que no ha dicho Uriol es que, además es escritor, pero creo que tienes como una 20 de libros. Pero nos ha traído el último Corta por lo sano, tiene que ver con esto, con cortar por lo sano relaciones tóxicas de dependencia emocional que solo nos hacen mal. Y tenemos aquí, por un lado está el mío, este no lo voy a regalar, pero luego tengo otros 2, uno es para la comunidad de Spotify y otro es para la comunidad de YouTube. Para participar, porque lo vamos a sortear, simplemente ponéis un comentario. Podéis decir lo que os está pareciendo el vídeo, lo que opináis, si creéis que estáis viviendo una relación tóxica o no. Y también aprovecho para que nos digáis desde dónde nos seguís. Nos encanta saber si estáis en Guatemala, México, España, Argelia, Dinamarca o, no lo sé, perdidos en el Polo Norte. Pero nos encanta. Mira, te voy a poner el ejemplo de un invitado que tuvimos hace poco, que reconoció que había vivido traumas. Es justamente la persona del programa anterior al tuyo. Vale. Un chico que ha trabajado como francotirador, Alex Zelma. Él nos cuenta de que tiene un trauma de la infancia por sufrir violencia de sus padres, pero después acaba trabajando en la guerra como francotirador y experimenta, por tanto, lo que es el estrés postraumático. Correcto. Vale. Además, nos contó que no ha podido ir a terapia o no ha podido tratar esto como le hubiera gustado. ¿Qué pasa cuando una persona va acumulando traumas, relaciones tóxicas, experiencias vitales hiper mega destructivas y no te curas? O sea, y van pasando los años y vas llevando esa mochila.
¿Qué pasa ahí? Totalmente. Pues mira, como bien has dicho, con el término de la mochila, hay la metáfora también de la mochila emocional, que es básicamente que tú vas cargando con experiencias. Si tú esas experiencias no las trabajas, no las procesas, no las llegas a compartir, y hay muchas formas también de sanarlas, lo que hacen es que se van acumulando hasta que hay un día en que acaba también explotando. O el vaso de agua, que se va llenando de agua, se va llenando de agua, y hay una gota que hace que el vaso se acabe colmando. Entonces, normalmente a la gente le pregunto, ¿cuál es el problema? ¿El problema es el vaso? Hay gente que dice, sí, el problema es el vaso. Y entonces luego pregunto, ¿cuántos creéis que es la gota? Y hay gente que dice, no, es la gota el problema. Y entonces digo o pregunto, ¿quién cree que es el vaso y la gota? Y es el vaso y la gota. Es decir, no es lo que te haya ocurrido recientemente, sino es lo que tú ya llevas acumulado, como decía este hombre. Entonces, al final es ser consciente de que lo que tú no liberes, ahí lo tienes. Y hay mucha gente que al final vive con muchas experiencias. Pero siempre digo lo mismo, tú puedes andar por la calle con una mochila cargada de peso, entonces podrás correr poquito porque la mochila no te ayuda a avanzar, o puedes simplemente liberar la mochila y puedes andar más ligero. Todos tenemos nuestros traumas, pues sí que es verdad que trabajarlos te ayuda a estar más tranquilo con tu propia vida y a vivir una vida de mayor calidad. Al final del programa vamos a dar algunos consejos sobre cómo sanar estas cosas. Volviendo a Alex, nos contaba que él cree que ha desarrollado lo que llama el síndrome del Salvador. Su necesidad de salvarse proyectada en salvar a los demás, ¿no? No lo sabe con certeza, pero sí que es verdad que tiene un perfil de personalidad que se asemeja por lo que vive y por las decisiones que ha tomado en eso, ¿no? Es como si fuera un péndulo, de alguna manera. Correcto. ¿Qué piensas de eso? Pues mira, lo has dicho genial, porque el péndulo es un término que se utiliza también mucho en psicología y es un efecto muy natural que suele ocurrir cuando se produce una herida emocional. Es decir, cuando uno tiene una herida, normalmente lo que hace es que se mueve por extremos. Ejemplo, herida de indefensión, entornos de mucha violencia. Normalmente la gente que ha vivido entornos de mucha violencia acostumbra a moverse en dos extremos, que son o te conviertes en agresor, es decir, una persona que sigue generando violencia porque es lo que has aprendido. Ya. Tú aprendiste que la vida es dura, que es una creencia, ahí la dejamos también, y que tienes que luchar, tienes que machacar a los demás para que no te hieran. Eso también es una clásica de gente que ha sufrido tema de maltratos, ¿no? Prefiero yo agredir a que me agredan. Eso hay mucha gente que lo piensa. Y luego te mueves por otro extremo, otro péndulo, que es voy a salvar a los demás. Yo viví una situación que nadie me salvó, yo voy a ser un héroe o voy a salvar a la gente que está sufriendo. Pero fíjate, tanto un extremo como el otro no están en equilibrio. Es una energía que están moviéndose de extremos. Y es un poquito como el juego ese de los péndulos. No sé si has jugado alguna vez a la típica, a la típico objeto este que mueves una bolita, la tiras y hace plen, plen. Cuando tú te mueves hacia un extremo con mucha fuerza, luego va hacia el otro con más fuerza. Por eso muchas veces la gente que se ha convertido en agresor se convierte en salvador, o gente que es salvadora se convierta en agresor o agresora. Eso se ve muchas veces también en las películas, ¿no? El típico héroe que se convierte en villano, el villano que se convierte en héroe, es lo mismo. Pero ¿el objetivo cuál es? Encontrar el equilibrio. Es decir, que tú puedas llegar a sanar. Y entonces, cuando tú encuentras ese equilibrio, que es un proceso terapéutico, psicoterapéutico, no es ya, venga, lo pienso y lo hago, no, es un proceso de liberación. Encuentras ese punto medio y eso es lo que te permite estar en paz. Darte cuenta de que no tienes que agredir a nadie, no tienes que generar violencia, ni tampoco tienes que salvar a nadie, porque no estamos en este planeta para salvar a nadie. Y esa es una lección que te lo dice un psicólogo, ¿eh? Interesante. Claro, si no hay nadie que te lo diga, la realidad sería, por ejemplo, con respecto a la violencia, que tú te has como autoinmunizado para la violencia. Correcto. Tus marcadores de violencia no van a estar equilibrados, ¿no? Totalmente. O sea, de niño viviste un nivel de violencia que tuviste que normalizar. Exacto. Y por tanto puedes querer luchar contra esa violencia o aplicarla. Eso sí, porque es lo que tú de alguna forma has conocido, es tu mundo. Si nosotros, por ejemplo, estuviéramos viviendo en una habitación a oscuras, pensaríamos que el mundo es todo a oscuras. O si hubiéramos vivido con unas gafas de polarizadas o unas gafas de sol, saldríamos a la calle y diríamos, no, si es que el mundo es todo de color gris, de color negro. Y hasta que no hay algo que nos hace quitarnos las gafas, no despertamos, no vemos la realidad. Que eso es lo que ocurre muchas veces cuando la gente a veces tiene una situación que es una catarsis, una situación crítica, ¿no? Por ejemplo, hay veces que hay gente que se da cuenta que está en una relación tóxica cuando alguien de su familia sufre un abuso. Y entonces se da cuenta de decir, ostras, yo también estoy en una relación tóxica o de abusos, pero antes no lo veías. A veces el ejemplo de otra persona te hace despertar y decir, calla, que a lo mejor yo estoy ahí. Ya. ¿Cómo saber si el tóxico soy yo? Porque, fíjate, he dicho tóxico. Sí. Tóxico
o generador de una relación tóxica. Ahí, mucho mejor. Sí, porque el término de persona tóxica sí que es verdad que se ha extendido mucho, es lo que se llama también psicología pop, psicología así un poco superficial. Yo estoy un poco en contra de esto, tampoco voy a entrar en debates, pero creo que al final se está vulgarizando muchos términos en ámbito de psicología. Lo expongo de forma muy breve. En los jóvenes, por ejemplo, está muy de moda decir, estoy un poco depre. Yo cuando a veces tengo en consulta a algún joven me dice, Uriol, hoy no tengo ganas de trabajar mucho, estoy un poco depre. Yo digo, ¿qué? ¿Qué has dicho? Como Dice, que un poco depre, ¿no? ¿Un poco depre? Yo no, a ver. Tú lo que estás es cansado, desmotivado, poco ilusionado, pero una depresión es un trastorno a nivel psicológico. O el término también que hay mucha gente que dice ahora es que este es un poco bipolar. No. Bipolar es un trastorno. Esa persona, pues como todo el mundo, puede ahora decir una cosa y luego cambiar de opinión. Estamos en lo mismo. Y lo mismo ocurre con las personas tóxicas. Yo digo un titular que es bastante impactante, que es las personas tóxicas no existen. Entonces la gente me dice, Uriol, no te creo, yo conozco a 3, a 4. No. Tú conoces a gente que tiene o un trastorno psicológico, con lo cual hemos de hablar con nombres y apellidos de forma científica, o tienes a alguien que está herido, que eso es distinto. Entonces aquí hemos de diferenciar lo que es alguien que tiene un trastorno, por ejemplo, de la personalidad narcisista, trastorno de personalidad que se llama histriónico, trastorno de personalidad antisocial, trastorno de personalidad límite, hay muchos nombres, pero pongamos nombres y apellidos, porque entonces lo que estamos haciendo es cambiar también esa definición. O gente que está herida. Y ahí cuento siempre un pequeño cuento, muy breve, que también la audiencia seguro que disfrutará, que es, imagínate que estamos tú y yo por la montaña, o estamos la comunidad, la gente que nos ve por la montaña, y, oye, en la lejanía, un ruido de un animal herido, malherido. Nos acercamos y vemos en la distancia un pequeño zorrito que tiene la patita metida entre unas piedras o unas rocas. Entonces yo pregunto muchas veces a la audiencia, ¿cuántos de aquí, de los presentes, os acercaríais a ese zorrito, pobre zorrito, a ayudarle, a sacarle la patita? Y la gente dice, yo lo haría. Y les digo, ¿sabéis lo que os llevaríais de este zorrito? Un mordisco. Un mordisco. ¡Oh! ¿Cómo? ¿Por qué? Porque el zorrito está herido, no interpreta si eres de ayuda o de apoyo. Simplemente es, estoy en peligro, voy a morder a cualquier persona que se acerque. Y esto es lo que nos pasa a veces también en las relaciones tóxicas. Vale, has dicho que hay perfiles de personalidad psicológicos que justifican esas actitudes tóxicas. ¿Cómo detectarlas? ¿Cómo saber si tengo una pareja narcisista? Aquí hablo también de un clásico, un término que también está muy extendido, pero también es válido, que son las banderas. Las banderas también son símbolos que nos ayudan a identificar si hay peligro o si hay también seguridad. En la playa lo tenemos claro. Bandera verde, báñate, tranquilo, todo va bien. Bandera roja, ni te acerques. Esto es lo mismo con las relaciones. Hay una serie de banderas que se llaman en inglés red flags o green flags, y entonces siempre digo que las banderas están ahí para ser consciente, para ganar conciencia. La primera de ellas es el respeto, tanto para verde como para roja. Si tú estás conociendo a alguien, sea amigo, compañero, que sea una pareja o lo que sea, que ya hay una falta de respeto, cuidado, ahí ya bandera, banderín, cuidado, peligro. ¿Y qué es una falta de respeto? Pues hay muchos tipos de faltas de respeto. Una de ellas, que por ejemplo la gente no es consciente, es la puntualidad. La gente dice, no, pero son solo 5 minutos. No, porque esos 5 minutos no es solo un día, es habitualmente. Hay una frase que me encanta que dice, como haces una cosa, lo haces todo. Es así. No, es que solo llega tarde hoy. Seguro. Es que solo me he pasado en esta ocasión. Seguro. Solo te he faltado el respeto en este momento. Seguro. Entonces, ¿qué pasa? Que el respeto es el primer factor, el primer elemento. Otra falta de respeto, que también es un clásico, cuando alguien te dice una cosa que no te gusta y acaba con la frase de es broma. Cuando alguien termina con es broma y tú no te has reído, eso es otra falta de respeto. Y al revés, si tú estás con alguien que te respeta, es puntual, te escucha bien, utiliza bien tu nombre, que también es otra forma también de faltar de respeto. La gente que habla con motes, no, es que yo se le digo así, ya, pero ¿le gusta que le digas este mote o este término? No, no le gusta. Entonces, ¿por qué lo repites? ¿Por qué insistes en hacer incómodo a esa persona? Entonces lo mismo, en positivo, es si la persona te respeta. Pero hay muchas más. Una clásica también es cuando el entorno te dice, oye, esa persona con la que vas no nos transmite confianza. Y entonces tu entorno conocido está haciendo un juicio, que en ese sentido es para ayudarte, para poder también que tú seas consciente, pero tú estás ahí enamorado o enamorada, con el enamoramiento ahí todo feliz y no lo ves. Entonces luego, ¿qué pasa? Cuando ya te das la hostia, hablando mal, te dice, ay... Y te dice la familia, te lo dijimos, te lo advertimos, pero claro, no lo pudiste ver porque tú estabas ahora mismo en una situación en la que tus hormonas, tus neurotransmisores, estaban en una fiesta. Estabas con la oxitocina aquí... Claro, el amor es ciego. El amor es ciego, literalmente.
Y en un caso de perfil narcisista, Sí. Tú que eres psicólogo lo sabrás, Sí. ¿es curable? ¿Tiene solución una persona que sea patológicamente narcisista? Mira, el término curable, que está muy bien porque la gente normalmente piensa en esas ideas, ¿eh? Normalmente nosotros utilizamos la idea de sanar, ¿no? O de que la persona pueda llegar a integrarlo, ¿no? Porque curar a veces no es tanto como una enfermedad, que a veces puede parecerlo, ¿eh? Yo diría que es muy difícil, no es imposible, es muy difícil porque al ser trastornos de personalidad van muy ligados en cómo es esa persona. Es un poquito como si, me lo invento, ¿eh? Tú eres una persona que te gusta estar solo, porque toleras bien la soledad y te gusta estar solo, y vas a consulta o te dicen tus familiares que tienes que ir a consulta porque tendrías que ser mucho más sociable. ¿Y tú qué dices? No, a mí ya me gusta como soy. Yo soy bien. Ya, pero cuando es algo que hace sufrir a los demás, no eres consciente tampoco. O eres consciente y te da igual, que eso también sería el caso del trastorno de personalidad antisocial, que es cuando hay rasgos psicopáticos, que también es una cosa que la gente se imagina el psicópata como Aníbal Lecter, ¿no? O el del que está ahí de Hitchcock detrás de la ducha, y al final un psicópata no es nadie más que puede ser, por ejemplo, un jefe en una empresa, o puede ser, por ejemplo, un político, o puede ser un compañero de trabajo que le da igual si te despiden o no te despiden o si te acaban amonestando. Están por aquí, ¿eh? Están alrededor, ¿eh? Da como miedo, pero se habla de esto, de que entre un 10%, 10% de la población mundial Sí. tiene rasgos de psicopatía. Sí. Y se Sí. multiplica por no sé cuánto, o sea, hay un gran nivel cuando hay esferas de poder. Políticos, empresarios de alto nivel, Claro. todo esto. Lo pienso muchas veces cuando algún amigo te cuenta, mira, es que tengo un jefe que es un cabronazo. Sí. Y cuando tú ves que es repetitivo y con todos, y que el fin justifica los medios. Claro, pero entonces, en lugar de decir, es que mi jefe es tóxico, que es como lo que hablábamos antes de la psicología pop, no, hay que decirlo. A lo mejor tu jefe tiene un trastorno de personalidad antisocial. Pongamos nombres y apellidos. Entonces, está como enfermo. Ya cambia, ya no es, ay, el tóxico, Vale, la pero tóxica. entonces, ¿quieres decir que si le ponemos nombre podemos ser más comprensivos, más compasivos? Yo creo que las dos cosas. Primero todo, que te proteges más. Porque de alguna forma tú estás entendiendo mejor la relación. No es, ay, bueno, es que es un poco tóxico. No. Es una persona que tiene un trastorno probablemente. Y la segunda, que puedes entender que si es un trastorno y esa persona no va a trabajárselo, no va a cambiar, no quiere cambiarlo, no es consciente, pues a lo mejor tenemos un problema si te quedas ahí en ese lugar. Y volvemos a lo mismo. También el tema es de la relación, lo que se genera, no solo la persona. Porque tú también estás dentro de la relación. Quizá en este caso no, pero a lo mejor cuando hay disputas entre amigos o algunos compañeros o familiares, muchas veces la gente, con el término de es tóxico el otro, ¿qué hace? Está juzgando solo esa parte. Pero yo siempre les digo, haz el ejercicio del dedo. Piensa en una persona, y eso también lo puede hacer la audiencia si nos ve, piensa en una persona que tengas animadversión o te genere rechazo y lo juzgues por alguna cosa. Es que él es una persona tal. Cuando tú juzgas a alguien, por ejemplo, tienes un dedo que apunta hacia afuera y tengo 3 que están apuntando hacia adentro. A ver, esto es interesante. Si tú juzgas a alguien, haz el ejercicio. Piensa Sí, en alguien, sí, 30 sí. segundos. Ostras, el vecino que no saluda. Señalamos. Tú haces el vecino antipático. ¿Y qué haces? Un dedo hacia afuera y justamente 3 Sí. que te está apuntando a tu persona. Sí. Es decir, hay muchas cosas que también nos corresponden a nosotros o nosotras. Entonces yo no hablo, por ejemplo, de culparnos, porque a veces hay también gente que dice, es que el tóxico o la tóxica soy yo. No te hables así. Háblate desde el punto de que tú eres responsable, no culpable, de lo que estás generando o de la parte de lo que estás generando. Vale. Entonces la relación al final, siempre digo, es como un pastel. No es todo el pastel de él, no es todo el pastel para ti. Son fracciones. Entonces tú tienes tu parcela de responsabilidad. Al menos en una relación de 2, yo diría que un 50%. Lo que pasa es que si yo me entero de que soy narcisista, ¿Vale? pues a lo mejor digo, bueno, pues no tengo solución. Entonces, podría ser Ya. un propagador de relaciones tóxicas y bueno, pues es lo que hay. Habrá alguien que me tolerará. Podría serlo. El problema es que cuando tú de alguna forma eres consciente y luego no quieres cambiarlo, entonces aquí sí que hay algo que a lo mejor es más patológico, claro. Ya. Porque si tú no eres consciente, pues bueno, tampoco lo quiero eximir, ¿eh? De que no seas consciente no quiere decir que esté bien, ¿eh? Ya. Porque al final, pues sí es verdad que no puedes cambiar nada si no hay consciencia. Esto es como la metáfora de la mancha, ¿no? Tú estás tomando café por la mañana, te manchas la camisa y no te das cuenta, ¿no? Y entonces hay alguien de repente que te dice, ostras, Uriol, que te has manchado la camisa. Ostras, gracias. Y la puedes también limpiar. Pero hasta que nadie te dice, oye, que tienes la camisa manchada, no puedes cambiarlo. Y eso es lo que le ocurre muchas veces a las personas que tienen esa etiqueta que a mí no me gusta de personas tóxicas. El libro dice corta por lo sano. ¿Cómo discernir cuando hay que ayudar, trabajar, apostar por una relación para no cortarla? Sí.
y cuándo hay que decir adiós, chao, next? Muy buena pregunta. Pues mira, cuando yo creo que ya has aplicado todas las herramientas que hay en este libro, o que también ahora vamos a compartir algunas de ellas, y ya dices, mira, no hay nada más que hacer porque yo siento que no hay nada más que hacer, que a lo mejor sí que hay, pero tú sientes que ya está, que no quieres seguir desgastándote, porque al final las relaciones te desgastan, las que son tóxicas. Tú dices, vale, el último recurso es cortar por lo sano. También es cierto que estamos también en el péndulo o el extremo opuesto. Vivimos en una sociedad que también se llama sociedad líquida, como decía Bauman, que también hay teorías que dicen que estamos en la sociedad gaseosa, que todo ya no es líquido que es rápido, sino es hiper rápido, ¿no? Donde cuando hay algo que no va bien, ¿qué hacemos? Next. Estoy conociendo a alguien por Tinder o por cualquier aplicación y veo que la relación, que llevamos unos meses, hay algo que no me acaba de gustar, pero bueno, estamos bien, pero ya digo, no me quiero esforzar en mejorar ni ayudar a que haya una mejora en la relación. Pim, next, que es el otro extremo también. Entonces, yo siempre digo, el primer punto es ser consciente de tus heridas emocionales, no las del otro. ¿Por qué? Porque si tú no trabajas las tuyas, primero, no podrás llegar a acompañar o hacer consciente al otro de las suyas. Es un poquito como la paja en ojo ajeno, ¿no? Que no vemos, ¿no?, lo que a lo mejor no tienen los demás, nosotros, sino que vemos lo de los demás. Claro. Entonces yo veo, ostras, el otro tiene una herida de falta de compromiso, que eso pasa mucho, ¿no? Hay gente que no se compromete en las relaciones, les da miedo el compromiso. Pero tú no estás viendo que a lo mejor tú tienes una herida de injusticia y tú eres muy rígido, muy rígida, muy estricto, muy estricta. Entonces ahí estás generando una relación que tampoco es sana. Entonces debemos empezar siempre por uno mismo, una misma. Claro. ¿Cómo saber si, por ejemplo, el índice de divorcios cada vez es mayor? Sí. Cada vez se divorcian más personas. Sí, sí, sí. ¿Es porque cada vez es más difícil estar con otra persona? ¿Porque cada vez somos más intolerantes a la toxicidad de otro? ¿O porque directamente no queremos pelear nada porque solo tenemos esta parcela del ego y yo esto no lo cambio y esto es así y esto es así y no quiero ceder nada? Yo diría que una mezcla de todo lo que has comentado, y voy por partes. El primer punto es que vivimos en una sociedad donde cada vez la gente está siendo más egoísta. Es una realidad, al final. Yo digo que el egoísmo en sí es malo, pero sí el hecho de ser sanamente egoísta, eso sí que es bueno, que luego podemos entrar en detalles. Es decir, cuando te cuidas tú mismo para luego cuidar a los demás, bien, está bien, pero cuando solo piensas en ti y solo tú y te da igual los demás, entonces ahí tenemos un problema. Con lo cual, sí, vemos una sociedad cada vez más individualizada. Luego también vemos una sociedad donde, lo que decía antes, donde todo es más rápido, con lo cual, inmediato. Tú ahora te apetece comerte una hamburguesa, haces un globo, pim, o un chosit, te llega el momento. Me apetece irme de vacaciones, pim, un viaje ya. Me apetece ir este fin de semana a, no sé, a un hotel o un apartahotel. Lo tienes fácil. Lo mismo con las relaciones también. Y el último también, que vemos muchos adultos que están infantilizados, hay que decirlo, porque son adultos que a lo mejor han crecido con esa burbuja de la sobreprotección y llegan a tener pues 30, 40, 50 y realmente son como niños. Es decir, son niños en cuerpo de adultos. Sí, son personas que no quieren compromiso, no se responsabilizan, no se esfuerzan, no trabajan. Bueno, es una realidad. ¿Tiene que ver eso con lo que llaman muchos de los adultos de ahora a los jóvenes generación de cristal? Exacto, sí, hay mucha parte de esta. Es una realidad, por ejemplo. Yo tengo amigos que están en recursos humanos y me han llegado a confesar que tienen adolescentes, tienen como jóvenes adultos que van a la entrevista con sus padres. Tal cual. O sea, van a la entrevista de trabajo. Esto es nuevo, esto no lo conocía. A ver, yo he tenido psicólogos que he entrevistado y te dicen, me ha traído mi padre, mi madre. Fantástico, al final es un tema de transporte. Sí. Pero esto no lo he visto yo, pero sí que tengo amigos en recursos humanos que me han dicho, es que hemos tenido en las oficinas el joven que venía para la entrevista y luego al lado venía el padre o la madre a acompañarlo. Curioso. Y suerte que le dije que no entrara en la habitación, en la sala. Solo faltaría. Bueno, ¿pero qué te está diciendo? Que vamos hacia aquí, hacia una sociedad donde realmente estamos sobreprotegiendo y esto genera realmente pues una especie como de cúpula de cristal, que es por eso también se llama, que no permite que tampoco pueda llegar a eclosionar, ¿no? Como un huevo, que no puede llegar realmente a evolucionar. El niño o niña sigue siendo niño o niña toda la vida. Volvemos un poco al principio del programa, cuando te preguntabas si estamos traumatizados o generamos una sociedad traumatizada porque hablamos mucho del trauma. Sí. ¿Los hacemos más débiles por poner el foco en la salud mental o
o no, hay un fino equilibrio, igual se nos ha ido Ya. un poco, nos hemos pasado de rosca a lo mejor. Yo creo que hablar de emociones está bien, es decir, el hecho de poder exponerla está bien, y luego también lo que yo creo que falta es encontrar la intensidad adecuada, que es lo que es el matiz que le da. Es decir, hemos de hablar de emociones, hemos vivido una generación anterior donde había invalidación emocional, donde cuando veíamos un niño o una Ya, niña que ya. decíamos no llores, o no te comportes así, o no deberías enfadarte, esto lo que genera es invalidación, y hemos dicho antes que lo que tú callas, al final el cuerpo acaba somatizando, con lo cual eso no estaba bien. Sí que es verdad que ahora estamos en el extremo en la que escuchamos lo que nos cuentan nuestros hijos e hijas y no le damos quizá su justa medida, ¿no? Por ejemplo, dicen, es que en el colegio me han castigado, o me han reñido, o me han amonestado por lo que sea, ¿no? Y en lugar de tomar esa emoción y llegarla a canalizar de una forma sana, equilibrada, que luego también podemos encontrar en la parte de sanación, lo que hacemos que es, lo magnificamos, pero de una forma tóxica, de una forma que no es sana, que es ir a quejarse al profesor o profesora y también de malas maneras. Que por otro lado, yo también asesoro y guío a la comunidad educativa, a algunas escuelas que también hacemos actividades, hacemos también nuestras escuelas de inteligencia emocional, y te dicen esto, es que a veces tenemos más problemas con los padres que no con los hijos. Es decir, Ya hay ves. profesores que realmente temen a ciertas familias porque dicen, es que sé que va a haber un combate, va a ser una lucha, y mira que yo voy de paz, voy como un agente de paz, pero la gente a veces va con el cuchillo en la boca. Me estás haciendo recordar una anécdota, y es que cuando yo estaba en la EGB, Sí. creo que era segundo o tercero, un día a mitad de clase, un puño atravesó la puerta. Ostras. Pues, como te lo cuento, ¿eh? Era una puerta de estas de contrachapado y tal. Una pelea de miedo, ¿eh? Sí. Un puño atravesó la puerta de la clase. Después se abrió la puerta y entonces vino el padre de un alumno y cogió por el cuello al profesor. Wow. Porque le había recriminado algo al hijo. No sé qué había pasado, ¿eh? No Ostras. le había agredido. Y aquello nos medio traumó un poquito Sí, a todos. eso ¿eh? es violencia vicaria, ¿eh? Cuando tú presencias violencia... Muy bestia, ¿eh? Muy bestia. Buah, Muy bestia. sí, sí. Bueno, si pues- alguno de la escuela lo veis, sabéis que estoy diciendo la verdad. Sí. Bueno, es que es esto. Al final estamos en una situación en la que no se permite realmente que haya una buena gestión. Los niños de hoy en día, por ejemplo, un problema que también tenemos es que no se aburren. No saben aburrirse. No saben aburrirse. Ya, Entonces ya, dicen ya. la tablet, la pantalla, el Sí. móvil. Y el aburrimiento no se dan cuenta que las emociones en sí, todas, tienen su función. El aburrimiento, por ejemplo, es una emoción ideal para poder trabajar la creatividad. Porque cuando antes éramos niños y nos aburríamos, ¿qué hacíamos? Pues cogíamos una caja de cartón, nos inventábamos que era un coche, un camión, o íbamos a coger palos, piedras. Montabas algo, ideabas algo. Ahora, hoy en día, los niños no tienen esa parte de creatividad. Es que un gran problema también que estamos viendo justamente es el tema pantallas, que eso daría para otro podcast. Ya ves. Pero es esto, es un tema de adicción. Igual que uno se vuelve adicto a una sustancia, hay adicciones a conductas. Una de ellas puede ser el tema pantallas y otra también las relaciones tóxicas. Volviendo a relaciones tóxicas, te voy a plantear algo que es, a lo mejor es un poco raro, ¿eh, Uriol? ¿Las relaciones tóxicas se pueden percibir sensorialmente de las personas Sí. antes de que ocurran? Sí, Te pongo un totalmente. ejemplo. Mira, Sí, Dante. hace unos días me cruzo con un tipo por la calle. Yo voy con mi hija. ¿Vale? Se para a preguntarnos dónde está la calle, no sé qué, de tal ciudad. ¿Vale? Vale. Hasta aquí bien. No hizo nada malo, no nos miró mal. Quizás tenía una pose un poco extraña, un tipo de mediana edad. ¿Vale? A mí me dio un mal rollo, pero no le dije nada a mi hija. Seguimos caminando y me dice, papá, este hombre me ha hecho sentir incómoda. Mira. Oh, mi hija Miriam, ¿eh? Digo, Sí, a sí. ver, ¿qué ha pasado aquí? Porque no ha hecho nada, ¿eh? Nos ha preguntado a la calle, Sí, o sea, sí. me lo han preguntado 30 veces. Bueno, 30 veces este año, ¿cuántas veces en toda mi vida, no? Primera vez que me pasaba esto con una persona tan rápido como si instintivamente dijera, hostia, no sé, es un depredador. Sí. Sentí que ese tío era un depredador. Sí, es así. No tengo igual ningún fundamento para argumentarlo bien, pero lo sentí. No, es así. La intuición es nuestro sexto sentido, que hay gente que dice, no, es el de ver los muertos. No, ese sentido es realmente el de la intuición. ¿Y qué es la intuición? La intuición es un proceso tan rápido que hace nuestro cerebro a nivel también de procesar la información que no podemos justificarlo de forma lógica, porque se ha hecho en unos Sí. medios mucho más profundos, pero es cierto, es realmente una sensación que es auténtica, genuina, verdadera. Y entonces, una forma muy sencilla de detectarlo con relaciones es ¿qué dice tu cuerpo? Y pongo un ejemplo muy sencillo. Si tú estás hablando con alguien que a lo mejor no conoces mucho, o sí, y tu cuerpo empieza a balancearse hacia atrás, que haces como Sí. un pequeño balanceo, eso es una señal de que no estás cómodo. O de repente estás hablando con alguien y
cruzas los brazos, entonces estás en defensiva, o cruzas las piernas hacia afuera, empiezas a girar el cuerpo como intentando también apartarte, y a veces lo haces de forma inconsciente. ¿Qué te dice tu cuerpo? Te dice que no estás cómodo con esa relación. Entonces hay mucha gente que no escucha al cuerpo. Dice, bueno, ya voy a ver qué tal con esta persona. No, a ver qué tal con esa persona, no. Tu cuerpo ya te ha dicho que esa persona a ti, personalmente, te genera rechazo. ¿Y qué dice la neurociencia de esto? O sea, ¿qué puede estar pasando en el aire que no se ve? Totalmente. La neurociencia lo que hace es ese tipo de cálculo de elementos de forma muy, muy, muy rápida, que de alguna manera lo que permite es que el filtro, que es el cuerpo, que es esa parte que se genera más o se controla más de esa parte reptiliana, parte somática desde la parte reptiliana, que te envía esta información. Entonces ya te pones en alerta. A nivel hormonal, pues empezamos a generar también, cuando estamos ya en tensión, pues toda una serie de hormonas como la adrenalina, la noradrenalina, también generamos lo que se llama el cortisol, la hormona del estrés. Entonces esto es cuestión de segundos. Piensa que estamos programados, como decía antes, para la supervivencia. El hombre y la mujer de las cavernas, volviendo también a esa parte más antigua, tenía de 2 a 3 segundos, no más, en ver si otro miembro de otra tribu era un peligro o era un amigo. No podía estar ahí, bueno, ¿es amigo o es...? No, era amigo o enemigo. Y es un proceso de esto, de segundos. Esto es lo mismo que nos ocurre a las personas en el día a día. Tú vas por la calle, te encuentras a alguien que te pregunta la calle no sé qué, y tienes pocos segundos, incluso a veces fracciones de segundo, para decir, esta persona me va a robar, me va a atracar, me va a asaltar, o es alguien que simplemente se ha perdido. Es así. Sí, bueno, se asemeja bastante a la gacela. Ah, exacto. Que sin ver al león, presiente que está el león. Exacto. Sí, lo nota porque de alguna forma ha captado información, instinto. Ha visto una silueta, ha visto un movimiento, ha escuchado algo, y toda esa suma de factores los procesa lo que tenemos aquí, que es la parte de la parte más profunda del cerebro, que sería la parte más inconsciente, y entonces es cuando lanza ese mensaje. Piensa que al final, Albert Mehrabian, que era investigador de la UCLA, de la Universidad de California, decía que realmente el procesamiento de información es 97% inconsciente y solo un 3% consciente, con lo cual vivimos realmente más desde el inconsciente, la parte más emocional, somática, corporal, que no la parte consciente. Las decisiones las tomamos de forma emocional y luego las justificamos de forma racional, incluso también con las relaciones. Tú estás en una relación que es completamente diferente contigo, porque eso de que tiene que ser, el amor tiene que ser totalmente distinto es falso. O sea, el amor, las relaciones de pareja, lo ideal es que las personas sean lo más cercanas, iguales, idénticas posibles, cada uno con sus materias, con sus matices, pero ¿qué pasa? Conoces a alguien que es completamente distinto a ti, pero te enamoras, lo que decíamos antes, emociones. ¿Y luego qué haces? Lo justificas. Bueno, sí que es verdad que tenemos muchas cosas distintas, pero tenemos en común que a los dos nos gusta comer. A los dos nos gusta poder ver la tele. A los dos nos gusta escuchar música. Ya, pero no es ni la misma comida, ni las mismas series, ni tampoco el mismo estilo musical. Con lo cual, no engancháis. Habría cosas que sí que hace puzzle, por ejemplo, alguien que escuche más y uno que hable mucho, no demasiado, pues ahí hay un encaje bueno. Vale, entonces es muy interesante, volvemos a juntar temas de biología, instinto, todo esto que tenemos ahí que no se ve, que ya hemos tratado en este programa en anteriores episodios. ¿Deberíamos entonces guiarnos más por la primera impresión? Sí. Mi opinión sincera es sí. Porque al final es una cuestión también de miles y miles y miles de años de supervivencia. Sí que es verdad que te puedes equivocar, pero yo soy partidario también de que si tu cuerpo está reaccionando, y también hay que matizar, ¿eh? Cuando tú has vivido muchas experiencias traumáticas, cuidado, porque te puedes mover en el péndulo opuesto de que es que rechazas cualquier tipo de relación, que eso también podría pasar. Gente que tiene la herida de traición que hace que nadie me engañe, con lo cual tu cuerpo está sobreactivado. Estás sobre respondiendo a situaciones que no son auténticas. Es decir, tu brújula está un poquito desviada. ¿Por qué? Porque te está protegiendo de algo que ha sido muy doloroso. Pero si eso lo has trabajado y no es el caso, yo soy partidario siempre de escuchar la intuición. Es muy curioso porque al final la intuición, muchas veces la gente te dice, ostras, no escuché lo que mi cuerpo me decía y luego me arrepiento. Totalmente de acuerdo. Esa parte instintiva, incluso espiritual diría, exacto, que te guía hacia un camino u otro. Exacto. Y no lo puedes argumentar. No es racional, totalmente, pero puede tener mucho más aplomo que lo racional porque lo sientes, lo vives, exacto, lo experimentas. Claro, realmente continuamente en la vida vamos haciendo
relaciones. Sí. Relaciones que acaban, relaciones que empiezan, relaciones que perduran. Sí, sí. ¿Cuántas relaciones podemos sostener de forma saludable sin quemarnos por el camino? Sí. O sea, es que no sé si hay un número, Uriol. Sí, había un estudio hecho, lo voy a decir por encima, luego la gente que tenga curiosidad puede también profundizar. Se comparaba con las redes sociales, porque habían estudios que decían, ostras, la gente en la época de Facebook, que suena esto ya como más antiguo, pero la gente decía, ostras, tengo 1000 amigos, 5000, 10.000, 100.000 amigos. Pero claro, esto no es realmente viable. Hemos de pensar que el hombre y la mujer de las cavernas vivíamos en comunidades que oscilaban entre los 50, 100 miembros, no eran mucho más grandes. Y creo que el estudio está hecho en el que podemos llegar a interaccionar más o menos de forma habitual con unas 100, 150, 200 personas, que esto es lo que más o menos eran nuestras comunidades anteriormente, con lo cual cuando tú ves un vídeo que, como es vuestro canal, ¿no?, que está con un montón de visitas, realmente tú no puedes interaccionar de forma física, dedicándole tiempo a ese millón de visualizaciones. Con lo cual, realmente nos movemos en comunidades de interacciones de 100, 150, 200 personas, y luego a nivel más interno, a nivel de amistades, se calcula que normalmente el grupo de amistades acostumbra a ser dedos de la mano, que es lo que también se utiliza como metáfora, ¿no? Los dedos de las manos como referente. Y también se habla de que los hombres tenemos más dificultades por estadística que las mujeres a la hora de mantener amistades. Los hombres tenemos una situación en la que, por cultura, supongo también, acostumbramos a descuidar más las relaciones. Se dice también que a partir de los 30, 35 años los hombres acostumbramos a perder relaciones, y es uno de los motivos serios de que cada vez hay más hombres que se sienten solos o solas en comparación también quizá a las mujeres. Pero luego también hay casos y casos, ¿eh? Hablo a nivel general. Qué bueno, mira. Abres aquí un melón muy interesante que es el hombre, el varón y las emociones. Sí. ¿Por qué hay tantas familias tan marcadas por malos padres? Me parece que más malos padres que malas madres. Bueno, sí es verdad que el término de mal padre o mala madre es para que la gente se ubique. Yo también digo lo mismo de antes, ¿no? Son padres heridos. Es que es una cuestión también de generaciones, ¿no? Te sorprendería ver que ese papá mal padre tuvo a lo mejor también un papá o un abuelo mal padre y otro bisabuelo. Es un tema generacional. Entonces yo creo que al final es lo que decíamos antes, ser conscientes para que tú seas la primera persona en tu familia, si es el caso, que rompas con esa maldición o con esa, no maldición, sino con esa herencia emocional. Romper el patrón. Romper el patrón, por decirlo de alguna forma. Entonces tú tienes la oportunidad de empezar a romperlo. Yo diría que es esto, que al final ese mal padre aprendió con lo que tuvo, ¿no? Por ejemplo, antes las familias criaban con violencia. Aunque la gente se ría ahora, pero yo puedo decir, ¿no? La típica zapatilla de la madre, la gente dice, ostras, la zapatilla de la madre. Pues la zapatilla de la madre es violencia. Ostras, Uriol, ¿estás diciendo entonces que deberíamos educar sin pegar a los niños? Pues claro. Pero entonces, yo cuando me dicen, no, pero entonces, ¿cómo educamos? ¿Cómo nos hacen caso? Hay miles de maneras para que te haga caso tu hijo o tu hija. Ya. Que no las sepas, que no las conozcas, no quiere decir que no existan. Y más efectivas. Porque cuando tú agredes, sea del tipo que sea, generas una huella, generas una marca en el cerebro. Por eso tú te acuerdas a veces de ese tipo de situaciones. Y esas situaciones al final son violencia que se van también perpetuando. Claro, ¿qué pasa con todas estas generaciones de hombres de tu edad y de la mía y un poco más mayores que han castigado a golpe de cinturón? Sí. ¿Sabes? Sí. ¿Es curable? Sí, es una... Bueno, más que curable, es un trauma que se puede integrar o se puede también sanar, ¿no? Sí, se puede llegar a sanar. Básicamente hay dos elementos clave para sanar. Una es las vinculaciones, está estudiado. O sea, después de hacer muchos metaanálisis de qué es lo que realmente sanaba en los procesos de psicología, de psicoterapia, fue muy curioso porque se dieron cuenta de que la clave no era la técnica como tal, sino era el vínculo que tú realizabas con el terapeuta, con el psicoterapeuta. Ah, ¿sí? O sea, da igual si le haces hacer, no sé, que charlas, si hace escribir una carta de perdón, lo que sea. El vínculo con el psicólogo. Al final, o el lo que psiquiatra. sana realmente en una relación psicoterapéutica, lo que más sana es la relación que tú tengas de confianza, una relación que es que no te juzga, que te apoya, que te llega a amar desde una postura profesional, que te respalda, que te sostiene. Eso es lo que realmente sana. ¿Por qué? Porque somos mamíferos. Entonces realmente nosotros estamos programados para vivir en comunidad. Tenemos una parte del cerebro, hemos hablado de 3 cerebros, muy sencillo para que la gente también desde casa lo pueda hacer, es juntar la mano para que lo hagan de forma gráfica, y también lo que es hacer, pones el puño dentro y lo cierras. Entonces la gente puede ver que la parte de aquí de abajo
sería el tallo o el tronco encefálico, que es la parte más del reptiliano. Sí. Luego tendríamos la parte que está dentro, que es la parte del límbico, la parte emocional. Y luego la parte que cierra, que es la parte más reciente a nivel evolutivo, que es la corteza de neocórtex. Entonces, Vale. nosotros, sobre todo, la parte que nos gobierna, la parte más mamífera, es la parte del límbico o emocional. Entonces, estamos programados para ser seres sociales, y lo que nos sana es esa otra figura, esa mamá, ese papá, ese cuidador, ese terapeuta, psicoterapeuta, que nos ama o que nos apoya o que nos escucha incondicionalmente o sin juicio. Qué interesante. Me haces pensar en el perdón. Sí. Cuando entra en juego el perdón hacia uno mismo, hacia los demás, hacia esa persona que ha cultivado contigo una relación tóxica y te ha hecho heridas, ¿qué ocurre en el cerebro cuando el perdón empieza a fluir? Totalmente. Cuando tú empiezas a perdonar, el primer perdón siempre es interior, lo que hablábamos antes, ¿no? Siempre va todo desde dentro hacia afuera. Entonces, el primer perdón siempre es hacia una propia persona, porque muchas veces cuando hemos sufrido violencia del tipo que sea, física, sexual, emocional, económica, de género, lo que sea, siempre hay la primera premisa que es: ¿ha sido culpa mía? ¿He sido yo el responsable o la responsable de lo que me ha ocurrido? Y entonces, ¿qué hacemos? Nos atacamos. O sea, al final, el peor juicio que hacemos siempre es hacia uno mismo o la misma. Yo siempre lo digo, la gente se dice cada barbaridad que dices, ¿eso que te estás diciendo? ¿Tú se lo dirías a tu peor enemigo? Y dice, no. Entonces, ¿por qué te dices ese insulto, ese agravio a ti mismo o a ti misma? Bueno, porque de alguna forma nos fustigamos, ¿no? Nos juzgamos. Entonces, siempre el perdón tiene que ser interior. Tiene que ser un perdón hacia ti mismo. Entendiendo 3 elementos claves que son que tú en el pasado actuaste de la mejor forma que podías, sabías y quisiste en ese momento si era una opción o no. O sea, son elementos que te valen para entender de que el pasado ocurrió de esa forma porque tú actúas la mejor versión. Entonces empiezas a generar, cuando empiezas a perdonarte a ti mismo, esa hormona también de oxitocina, porque es ese amor hacia ti mismo, hacia ti misma. También generas otras hormonas que pueden ser placenteras, por ejemplo, las endorfinas. La endorfina es una hormona que generamos cuando hacemos deporte, cuando nos movemos, cuando hacemos también actividad deportiva. Por eso también una parte de sanación viene también del cuerpo, del movimiento corporal. Si te hablas bien, generas también serotonina. Si tú te dices, ostras, pues sí que lo hago bien, o sí que soy una buena persona, o sí que soy una persona que está mejorando. Eso también lo que genera es esa serotonina en tu cuerpo. También el hecho de felicitarte, tan sencillo como la autopalmadita en la espalda, ¿Sí? el autobesito, el autobrazo. Y otra forma también sería cuando empiezas a reconocer tus logros, aunque sean pequeñitos. Eso también lo que genera es la dopamina, que es esa hormona de la recompensa. Es decir, estamos activando toda una serie de hormonas que están vinculadas con la relajación, con el cambio, con el bienestar. También lo que hacemos es cuando estamos relajados, cuando hacemos meditación o respiraciones profundas, generamos también GABA. Son las 5 hormonas que se dicen las hormonas de la felicidad. ¡Wow! Entonces, si, por ejemplo, una persona decide perdonar a otra, Sí. si ahora cogiera el teléfono a alguno de los que nos ven y llamara a su padre, oye, te perdono, te perdono, de verdad. ¿Se puede decidir o hay que sentirlo antes? ¿O lo decides y luego lo sientes? Claro, es lo que hemos hablado antes, ¿no? La gente vive las emociones y luego lo justifica mentalmente. Yo diría siempre que la gente que quiera perdonar a alguien, que empiece siempre por el autoperdón, como hemos dicho antes, y luego que pueda también sentirlo. Porque si no, va a ocurrir algo muy curioso, que es que vas a decir las palabras, pero luego te vas a sentir vacío. ¿Por qué? Porque no lo estás conectando a nivel emocional. Entonces, mejor primero que lo puedas conectar, que lo puedas sentir en tu cuerpo, que puedas realmente vivenciarlo y luego entonces lo puedas exponer o decir. Y muy importante, el tema de expectativas, que es aquí donde la gente muchas veces choca contra un muro. Ya. No esperes nada. Ostras, pero si yo le digo que perdono a mi padre es porque quiero que luego vayamos a hacer un café, una cena, o que él me diga, lo siento, hijo o hija, porque no hice. No esperes nada. Porque el gran problema es que cuando la gente a veces hace el ejercicio de perdón y espera algo, a veces se encuentra con una bofetada. Claro. Yo esperaba que mi padre me dijera y a lo mejor el padre le cuelga, o a lo mejor el padre no lo recibe. Pasas del perdón a la decepción. Claro, exacto. Entonces el perdón siempre es para ti, para estar en paz. Te lo digo porque si yo quiero cortar una relación, deduzco que a lo mejor antes tengo que perdonar algo para soltarla correctamente, o si no tendré que hacerlo después. Sí. Porque la herida quedará. Sí. Tienes que empezar por tu herida. Es decir, entender que tu yo del pasado siempre hizo lo mejor que pudo, sabía y quería en ese momento. Entonces, cuando te viene esa voz de qué tonto he sido, es perdonarte eso. Exacto. Oye, bueno, mira, estabas ciego, ¿sabes? Cualquiera podría caer en eso.
ese Piensa también, automaternaje, ¿no? de cuidarse. claro, es esto. Piensa que la gente cuando se levanta en el día a día no dice, hoy voy a ser mi peor versión, voy a hacerlo todo horrible. Sí, La gente no se sí, levanta sí, así. sí. La gente actúa siempre desde su mejor versión. Entonces, tu yo del pasado, ¿por qué tienes dudas de que tu yo del pasado actuó de la peor manera? Actuó de la forma que en ese momento sabía, podía y quería. Y si hubieras sabido, podido y querido una mejor manera, lo hubieras hecho. Es así. Entonces, sí, exacto. Actividades como el autoabrazo, esto también ayuda a sanar. Cartas de perdón hacia ti mismo, grabaciones, tomar el audio de WhatsApp, por ejemplo, y decirte que te perdonas, que te quieres, que te amas. Todo esto ayuda también. Una foto de tu niño pequeño, de cuando eras tu pequeño o pequeña, te lo pones en la cama antes de ir a dormir y cada noche, antes de acostarte, le deseas unos buenos sueños, le deseas amor, visualizas que haces un abrazo. Esto, por ejemplo, lo trabajamos mucho en consulta. Hay una técnica que es la del reimpronting, que es como volver a la impronta, que es volver a esa etapa de los 0 a 6, 7 años, que es la etapa que hemos dicho, que es cuando se generan más traumas de la infancia, y es visualizar que tú entras en una habitación, conocida o desconocida, lo que tú quieras, y te reencuentras con ese niño interior que tú fuiste y le abrazas, le hablas, le escuchas, le muestras amor, cariño. Y esto a lo mejor hay gente que nos ve y dice, esto de niño interior, la niña interior, esto no existe, esto son papanatas, ¿no? Es mentira. Realmente existe una versión tuya a nivel cerebral. ¿Por qué? Porque al final nosotros la memoria vamos construyendo con recuerdos y hay una estructura realmente sináptica de neuronas que albergan también esa parte en el hipocampo o también en el neocórtex, esos recuerdos, con lo cual están ahí presentes. Tenemos esa versión nuestra de la infancia, de la adolescencia. Como capas. Como capas. Y si no que se lo digan, seguro que la audiencia conoce a alguien que de vez en cuando se comporta como un niño. En alguna fiesta a veces dice, se desmelena, porque existe ese niño, esa niña, existe dentro de su interior. De hecho, Uriol, en el mundo onírico, en los sueños, Sí. es como que esas capas se reactivan, ¿no? Es así. Puedes volver a ser niño y experimentar las cosas que Correcto. vivías de niño, volver a ser adolescente y volver a experimentar el amor adolescente. Lo mismo. Es así. Pero literalmente, ¿por qué? Porque ahí estamos desinhibidos y Claro. porque ahí no hay alguien que pilote. Claro. Pues vas por aquí, vas por allí, ¿no? Es así. Va el cerebro por donde quiere. Inconsciente. Está ahí grabado. Está en una capa ahí oculta, pero está presente. ¿Queréis que hagamos un programa sobre el mundo de los sueños? Me parece un temazo, ¿eh? Sí, sí, sí. Un temazo. Si queréis mucho juego. que Roca Project hagamos algo de eso, nos lo ponéis. Sí, sí. ¡Guau! Qué potente todo lo que dices. Me hacías pensar en una persona que ahora mismo no puede perdonar, porque creo que tampoco la persona que le está haciendo la vida difícil merece mucho que le perdone. Es un amigo que vive una situación laboral difícil, Vale. con un jefe de perfil narcisista. Vale. Como él no puede cortar por lo sano, porque sigue teniéndolo en el día a día, el jefe no se va Vale. y él no se puede ir. Vale. Habría una solución que sería empezar a mandar currículos del jefe a otros sitios, ¿no? Pero no lo ha hecho. Entonces, él ha optado por formarse en el estoicismo, ¿no? Vale. Acercarse a la filosofía estoica para poder enfrentarse bien. mejor a él. ¿Qué te quiero decir con esto? Podría ser un camino cuando no podemos cortar por lo sano la relación, buscar la manera de hackearnos, aprender, crecer personalmente para enfrentar esa situación. Sí. Mira, justamente en el libro hablo también de las técnicas de autodefensa emocional, que suenan como un poquito también el tema de estoicismo, el budismo zen, las artes marciales, no ha estado como todo un poco ahí conectado. Entonces yo lo que digo es que hay 3 tipos de límites, básicamente, que también puede aplicar tu amigo. El primer límite es límites de espacio. Intentar ir a otra oficina, otro lugar, a veces se puede, a veces no. Luego tendríamos límites temporales, que hay 2 formas de límites temporales. Una sería cuando tú estás interactuando con esa persona, decirle, oye, solo tengo 5 minutos porque me he programado una reunión o tengo otra cita con X persona, con lo cual solo puede estar 5 minutos, con lo cual ya le pones esa limitación desde un principio. O otra alternativa es intentar de estar en el mismo espacio, pero en horarios distintos. Si él entra por la mañana, yo entro un poquito más tarde. Él entra por la tarde, yo más por la mañana. Vale. Y si no podemos cambiar ni el espacio ni el tiempo, nos queda la energía. ¿Y qué es la energía? La energía es cuando él está en la reunión con el jefe, con la jefa, y le está dando ahí la tabarra, le está dando ahí las críticas, tú puedes estar súper concentrado, enfocado, enfocada, o puedes estar pensando, ¿qué voy a comprar luego? Voy a comprar esto porque me apetece prepararme una ensalada con... Y entonces no estás tan enfocado, la energía no está ahí tan puesta. Y si la gente me dice, Uriol, es que no puedo ni cambiar ni el espacio, ni el tiempo, ni la energía, ¿qué hago entonces? Entonces ya entramos en las 7 técnicas de la autodefensa emocional, que es como si fuera el jiu-jitsu de las emociones o el judo de los sentimientos. Y eso es muy sencillo. Al final son técnicas para que no te desgastes. Un poquito también como el estoicismo, ¿no? De mantenerte íntegro, entero. Al final, en una discusión, en un conflicto,
pierde, y lo digo así, pierde aquel que más se desgasta. Uno chilla, el otro chilla más, el otro chilla o aún más, ¿no? Es una escalada. Entonces allí se están desgastando. El truco o el elemento es no voy a desgastarme. O dicho en positivo, voy a preservar mi energía. Entonces tenemos técnicas como por ejemplo el disco rayado. Si ese jefe le dice a tu amigo, es que esto de aquí no está bien hecho. Como ya te dije, esto lo he hecho con estos recursos. No, pero esto no está bien hecho. Como ya te dije, eso está hecho con esos recursos. Como, no, pero esto no está bien hecho. Como ya te dije, te repites. Con lo cual, Sí. no te desgastas. Más O técnicas... sea, le repites lo mismo. le repites lo una y mismo otra vez. toda vez. Dices, no, Oriol, se puede enfadar. Tranquilos, que hay más técnicas. Podemos utilizar otra técnica. Vamos a ella. Otra técnica podría ser también el cambio, pregunta para el cambio, que es, ¿cuál es el propósito de esta pregunta? Esto va muy bien, por ejemplo, cuando son críticas generales, ¿no? O sea, como un rebote. Como un rebote, ¿no? Te dicen, por ejemplo, es que tú eres un inútil, ¿no? Con lo que estás haciendo. ¿Te paras? ¿Cuál es el propósito de este comentario? Ah, qué bueno esto. Mira, me Ostras. haces pensar también oye, te veo más gordo, ¿no? ¿Por qué me preguntas esto? ¿no? Exacto. Entonces, es una pregunta ¿A que va dónde quieres dirigida llegar? a cambiar realmente la situación. Claro. Haces que la incomodidad la experimente el otro. Exacto. No, te decía porque... Ya está, la has desmontado. No luchas, es la gracia, no es luchar. Es simplemente el hecho de que tú no vas a desgastarte. Pase lo que pase, es como una tormenta. Es como si hubiera una tormenta y tú la ves desde la calma, desde tu piso o desde tu casa, con tranquilidad. Bueno, que relampaguee, yo estoy ahí tranquilo. Más técnicas. Tenemos también, por ejemplo, la bomba de humo, que a mí me encanta. Es como una bomba, es como las técnicas ninja, ¿no? De tirar la bomba y disimular todo. Sí. Te dice, por ejemplo, es que tú eres un poco despistado. Tal vez... Puede ser, si tú lo dices, es como una áurea de misterio, no te desgastas. O el aplazamiento también, que decir, bueno, pero esto tiene que ser hecho ya. Dice, como ya te dije, o como te comenté, cuando tenga toda la información voy a darte una respuesta. No te estás comprometiendo. Cuando tenga toda la información te voy a dar una respuesta. Bueno, hay muchas más técnicas en el libro. La gracia también es que la gente las practique. Y a lo mejor dices, Oriol, ¿con quién las puedo practicar? Muy fácil. Puedes practicarlas también con el ChatGPT. Tú le dices, ChatGPT, quiero que aprendas esas técnicas, le haces una foto a la parte del libro, de la pantalla, donde hay esto, y haces un storytelling o un role-playing con esa inteligencia artificial. Ahí tenéis. Exacto. Oye, podríamos crear un perfil de un jefe cabrito. Y practicas. Y practicar, ¿no? Es como... Vas a comportarte como un jefe desgraciado, Claro. me va a amargar la vida y yo voy a aprender a responderle. Es judo de las emociones, ¿no? Es en lugar de estar luchando, coges la energía, porque por ejemplo en judo es esto, ¿eh? Yo que soy cinturón negro en judo, cuando alguien te va a hacer una llave, un ataque, tú lo que haces no es contraatacarle con una llave para golpearle, sino que tomas la energía y la canalizas para que caiga en el suelo. Fácil. Qué bueno. Convertir el ataque del otro en tu propia defensa. Es así. Sí. En el trabajo se dan muchas relaciones tóxicas que provocan esto que se llama como el burnout emocional, ¿no? Correcto. Que te quemas. Sí. Por ejemplo. Mira, cuando hay unas exigencias que no son realistas, yo por ejemplo en el libro hablo de una experiencia traumática, pero que he trabajado, por eso también me gusta, porque al final es... No solo hablo con palabras de lo que es la teoría, sino lo que yo he vivido. Yo estuve, por ejemplo, menos de un año, porque no aguanté más de un año, y suerte que decidí ser consciente para cambiarlo, con un jefe que podría decir que era una relación tóxica. Y digo relación, ¿eh? No de que él sea tóxico. Relación tóxica. Era un jefe, por ejemplo, que nos ponía exigencias brutales, era un jefe que insultaba a mí, insultaba al equipo, insultaba incluso también a sus socios, muy fuerte esto. O sea, a los socios del negocio también les insultaba. O sea, brutal. Y entonces es muy curioso porque tú te das cuenta de que tienes una situación que no es agradable, que no estás cómodo, pero es lo que decíamos antes, ¿no? Tienes que pagar pues facturas, tienes que cumplir con una cierta estabilidad laboral. Hay también el qué dirán, ¿no? Que eso, por ejemplo, las generaciones de hoy en día están cambiando, que también está muy bien, ¿eh? Que cambien también de premisa, pero yo vengo de una generación como millennial, donde si tú estabas menos de un año en la empresa era como, ¿qué ha pasado, no? O un mínimo de un año y medio o dos. Bueno, era un estigma también que había allí. Entonces es curioso porque todo esto se va ahí como acumulando, como si fuera un caldo de cultivo, no te das cuenta y hasta que hay algo que te hace como el clic mental. Yo, por ejemplo, tuve un clic mental en una feria en que hubo una serie de fallos. Fue muy curioso porque la socia, fuerte esto que voy a decir, la socia de esta empresa puso mal el nombre de la empresa en unos elementos de merchandising, no sé si unos bolis, unas camisetas que dices, ostras, tienes que estar muy estresada, muy preocupada, muy machacada para que te olvides del nombre de tu empresa.
Ya ves. Solo digo esto, para que la gente piense en el nivel de estrés o el nivel de machaque. Y entonces fue curioso porque en esa empresa yo no me daba cuenta hasta que hubo una situación en la que yo estuve en una feria, volviendo de una feria en coche con esa persona, y se tiró todo el trayecto, los 40 minutos o 30 minutos del trayecto del coche, chillándome y gritándome de todo. No voy a entrar en detalles. Yo salí y dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde me he metido? Fue un clic. Y ya me dije, sal por patas. Corta por lo sano. Allí sí que ni jiu-jitsu, dije, me quiero ir de aquí. Fuera, ¿no? Demasiadas red flags. Ya ahí, demasiadas. Podría haberme quedado con lo que decíamos, pero realmente siempre digo lo mismo. Cuando tú ves que por mucho que apliques herramientas, técnicas, cosas, sigue habiendo, claro, allá ahí el hombre chillando y esto, era difícil de poder poner algún límite. Se pueden poner límites, claro, pero yo dije, basta ya. Basta ya. Y es lo que hablamos. Muchas veces, hasta que no te pasa algo en la vida que es un clic, no sales. Las personas que están viendo y escuchando este programa, estoy absolutamente convencido de que más de una estará empezando a despertar. Ostras, pero entonces esto que yo vivo no es normal y Claro. aquello que fulanito me dice tampoco lo es. ¿Qué les dirías? ¿Qué primeros pasos tienen que dar para empezar a pensar que quizás hay una relación que tienen que cortar y posteriormente o desde ya empezar a sanar, empezar a reprogramar ese cerebro dañado? Totalmente. Pues mira, el primer punto es lo que hablamos, la conciencia, ¿no? Hay cambios sin conciencia. Entonces, si empiezan a tener dudas, yo lo que haría es escribir todo lo que son las señales que están experimentando. ¿Por qué escribirlas? Porque lo que de alguna forma tú plasmas en papel o en un soporte digital, tienes más conciencia. Si no, las palabras o pensamientos a veces se las lleva el viento, ¿no? Entonces, empieza a notarlo. Porque hay gente que dice, bueno, pero es que un día pasó esto y luego me trajo flores. O otro día el jefe nos invitó a cenar o a comer. Ah, pues entonces no es tan malo. No. Apunta todo lo que estás experimentando que te incomoda o te genera malestar. Entonces, cuando lo apuntas, empiezas a ser más consciente. Compártelo con gente de confianza, segunda parte. Pueden ser amigos, pueden ser familiares. Obviamente, si tienes el conflicto con esa persona que es la familia o el amigo, pues no. Compártelo con otras personas primero. Para que te den otra perspectiva. Para que te den otra perspectiva también, para que tú puedas ver. Y importante que sean personas que no estén en relaciones tóxicas, porque entonces su normalidad también será que es lo normal que también ese novio o novia te maltrate o te chille o te grite. No. Con gente que sea distinta. Luego también un paso importante es pedir ayuda a un profesional de la psicoterapia, que es al final un psicólogo o psicóloga que puede también acompañarte en este proceso. Básicamente porque la persona tiene unos pilares que están bastante quebradizos o se han también removido. Uno es la autoestima. Al final, cuando uno está en una relación tóxica, su autoestima queda tocada, porque al final tu valía personal ha estado cuestionada. Ha sido también un elemento que se ha podido también resquebrajar. Otro es tu círculo social, que también ha sido dañado. Muchas veces las relaciones tóxicas lo que hacen es que te van cerrando el entorno social. Sé que en el programa anterior estuviste con el tema de sectas, ¿no? ¿Qué hace la secta al final? También te limita tu círculo social, te hace que te vaya cortando los nodos de conexión. Total. Pues lo mismo, hay que también cuidar de ese tipo de ámbito. Y luego también la autocura, que es otro elemento clave. ¿Qué es autocura? Es tiempo para poder tú respirar, relajarte, hacer deporte, escuchar música, hacer cosas que sean placenteras y que a ti te apetezcan. Porque a veces cuando hay relaciones tóxicas en la pareja, la otra parte a lo mejor ha limitado también este ámbito. Fíjate, cuando hay una relación de pareja que es tóxica, ¿qué te hace? Te machaca la autoestima, te limita las relaciones sociales y te anula también tus placeres o gozos. ¿Un clavo saca otro clavo? Muy mala. Mira que hay proverbios que a veces son sabios y te dan también del qué, ¿eh? Pero este yo diría que es de los peores. Porque al final lo que está generando es que lo que tú no has trabajado anteriormente se acumule para la siguiente relación. Yo siempre digo que cuando hay una ruptura de la relación que sea, tiempo para descansar, tiempo para pensar, tiempo para ti, para ser más consciente de lo que has vivido y lo que puedes llegar a vivir, ya sea en relaciones de pareja, en relaciones de amistad y relaciones también laborales o otras. Esto sería aplicable a otro nivel cuando hay relaciones, por ejemplo, matrimoniales que son un desastre y algunas deciden, bueno, vamos a ver, intentar tener un hijo a ver si así lo arreglamos. Uf, lo peor. Porque al final el hijo es un reflejo, va a ser una proyección también de muchas de tus expectativas y también de muchas de tus formas de hacer y de sentir en la relación, con lo cual al final ese niño o niña va a ser un resultado de todo lo que no habéis trabajado. Que al final el niño o niña pues saldrá adelante. Ya hemos visto que al final estamos hechos para poder aguantar y poder sobrevivir, pero claro, también a qué precio y en qué condiciones. Yo siempre digo lo mismo, primero hay que trabajar la relación, la persona y la relación y luego ya el niño o la niña cuando llegue. ¿Crees que la parte de salud espiritual
es importante para tener una buena salud mental? Sí, está totalmente ligada. A veces la gente dice, no, salud física o corporal o emocional. No, no, es que es un combo de todo. Es salud física, emocional, mental, espiritual, social, relacional. Hay muchas formas de salud. Entonces es un equilibrio. Y lo que hablamos muchas veces, cuando uno está en una situación traumática, esa situación traumática al final se puede también reprocesar. Por ejemplo, una de las formas también de reprocesar son con unas técnicas, que también son las técnicas que se llaman neurocientíficas, que son técnicas para reprocesar el trauma. Una de las más conocidas, por ejemplo, es el MDR. El MDR es una técnica que utiliza los movimientos oculares rápidos, eso daría también para otro podcast, pero básicamente es como si estuviéramos durmiendo, la fase REM, que se mueven los ojos de forma muy rápida, pues hacemos lo mismo de forma artificial. Y lo que hacemos es reprocesar ese trauma, volver a experimentarlo, pero para liberarlo, para que la parte de las amígdalas, esa parte de lo que hablábamos de las emociones, pueda llegar a reprocesarlo. O sea, ¿quieres decir recrear en tu mente el trauma, y mover los ojos? Y hacer que la persona te siga con los ojos, ese movimiento que es horizontal, como estoy haciendo ahora con los dedos de la Es casi de las manos. hipnótico. Es casi hipnótico, casi. ¿Y funciona? Y funciona. Eso es de los años 80, está ya muy extendido. Es una técnica que está, por ejemplo, reconocida por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, para casos extremos como pueden ser atentados terroristas, conflictos bélicos y también por lo que serían abusos. Y en casos de relaciones tóxicas va genial para esto. Nosotros, por ejemplo, ahora me voy de tema y vuelvo, trabajamos con víctimas de los atentados terroristas de Barcelona. Wow. Gente que estaba en las Ramblas y al final es esa experiencia. ¿Y qué haces con ese tipo de técnicas? Reprocesas esa experiencia, la vuelves a pasar como si no se hubiera llegado a acabar de liberar o limpiar. Y luego lo que permite es un crecimiento postraumático, que es lo que antes decíamos con el tema de la salud, ¿no? Que mejora tu salud en todos los ámbitos: físico, mental, emocional, espiritual, relacional, social. Y también hay otra técnica neurocientífica que tiene que ver con los hemisferios, ¿verdad? Correcto, la integración de los dos hemisferios. ¿En qué consiste? Esa técnica lo que hace es que los dos hemisferios puedan tener una mayor interconectividad. Tenemos una parte que es el hemisferio derecho, que es normalmente más emocional, más también de la parte creativa, y el izquierdo más lógico, racional. Y justamente en medio hay lo que se llama el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es como una especie como de autopista, para que la gente se pueda imaginar, ¿no? Una autopista que conecta las dos partes. Entonces, cuando tenemos mucha activación a nivel emocional, normalmente lo que ocurre es que uno de los dos hemisferios está teniendo más predominancia, está más dominante. Ejemplo clásico, vamos a un funeral y vemos dos tipos de perfiles de personas. La persona que está llorando, exteriorizando, chillando, que está muy activada, diríamos que su hemisferio derecho, la parte más emocional, está activada. Y luego vemos también ese perfil de la persona que está congelada, seria, está como sintiendo el dolor como por dentro. ¿Por qué? Porque su hemisferio izquierdo es el que está ahora mismo predominando. Lo que queremos es que haya una conexión más intensa entre los dos para que se pueda llegar también a liberar el trauma. Entonces hay muchas técnicas que podemos hacer, desde, por ejemplo, el tapping, estimulación dando golpecitos. Hay también la música de estimulación bilateral, una música que te pones auriculares y se escucha de derecha a izquierda como si fueran campanitas o como si fueran olas del mar. Hay también los movimientos oculares que puedes hacer pues tapándote un ojo y luego otro ojo. Hay muchas técnicas. También, ahora lo estoy anunciando, importante, no lo hagan esto en casa solos. ¿Sabes? El típico anuncio de no lo hagan en casa. Lo mismo, pidan ayuda para poder también aplicar esas técnicas con profesionales formados. Pero quiero que la gente se quede con la idea de que existen. Son técnicas que lo que permite es que el trauma se pueda reprocesar más ágil, más rápido. Profesionales formados. Correcto. Hablamos con el Luis Santamaría, experto en sectas. Sí. Qué importante caer en un buen profesional. Correcto. Y no en un gurú que te reprograme para mal. Exacto. Sí, porque al final lo que decíamos son relaciones de poder asimétricas. Yo siempre lo digo, al final una relación con un terapeuta o un psicoterapeuta, el psicoterapeuta puede llegar a tener mucho poder. Claro. Puede ser muy, muy dañino, porque ese terapeuta o ese psicoterapeuta tiene una persona que en ese momento está vulnerable, está abierta, está receptiva, viene de un pasado X, entonces puede hacer mucho daño. Hay que vigilar. Siempre digo lo mismo, yo soy partícipe siempre de que la persona busque referencias. Tú quieres trabajar con esa persona, pregunta a alguien que haya trabajado con esa persona y obviamente compara resultados. Esto me lleva a la última pregunta del tema que te quiero hacer, que es si una persona que ha vivido relaciones tóxicas y se cura, ¿será más fácil que vuelva a caer en otra relación tóxica o no? Yo me rompí un hueso y ahora tengo callo óseo. Es muy difícil que mi hueso se vuelva a romper por la misma parte. Puede pasar. Es una pregunta. Pero sería raro. ¿Pero una persona es más vulnerable por haber pasado por eso? Mira, cuando uno supera un trauma, sea el que sea, relaciones tóxicas, todo tipo de eventos,
hay un elemento que se llama crecimiento postraumático. Es decir, a nivel cerebral, la parte del hipocampo, la parte de la amígdalas están dañados, es decir, hay una reducción física incluso del tamaño de esas zonas, hay un cambio a nivel de conexiones neurológicas, cambios en la sinapsis, pero también es verdad que existe el término de la neuroplasticidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el cerebro es muy plástico, el cerebro se puede reconfigurar, siempre podemos estar aprendiendo incluso hasta el último día de nuestras vidas. O sea, que igual que se atrofió, puede desatrofiarse. Correcto. Entonces, si tú eres capaz de hacer ese crecimiento postraumático, es decir, tú has liberado esa experiencia, esas emociones, esas sensaciones, tienes otra narrativa, muy importante, no hemos hablado de la narrativa, pero también es otro elemento clave. ¿Qué es lo que tú te cuentas de esa experiencia? ¿Es una experiencia que te amargó la vida o es una experiencia que te impulsó en la vida? Cada uno aquí entraríamos en otro debate. Entonces, cuando tú eres capaz de superar e integrar este tipo de eventos, lo que haces es que estás más preparado, ¿no? Eres más consciente. Ahora bien, letra pequeña, como todo en la vida, no eres inmune. No eres inmune a poder también volver a entrar en una relación tóxica. ¿Por qué? Porque es como las sectas, como hablabais también con el invitado. Todo el mundo es susceptible a poder entrar en una secta. Incluso yo, lo que me preguntas también. Todo el mundo es susceptible a poder entrar en una relación tóxica. El elemento es no que entres, sino que te des cuenta rápido. Ese es el diferencial. Tomemos buena nota todos, yo el primero. Muchas gracias. Llegamos al final, te voy a hacer un par de preguntas que hago siempre. Uriol, ¿cómo enfrentas la certeza de la muerte? Pues mira, yo era de los que en su momento tenía una serie de elementos espirituales de la fe cristiana católica, porque yo he crecido en esta rama, en esta línea espiritual, y yo tuve una época en que sí, que creía, ¿no?, que había un cielo, un infierno, un limbo, aunque luego el Papa dijo que el limbo ya no existía. Y yo me quedé como, bueno, pues sí, ya no existe, ya se eliminó. Yo, bueno, pues nada, ahora ya no hay limbo. Cada uno con su fe. Y luego me di cuenta con los años de que da igual qué etiqueta utilices, son etiquetas para mi entender. Da igual si es budismo, cristianismo, sintoísmo. ¿Pero por qué crees que todo es lo mismo? Creo que al final es lo mismo. La alma es inmortal y para mi entender creo que cuando uno muere, no muere, por decirlo de esta forma. Entonces, cuando pases a ese otro estado de no muerte, según dices, o sea, ¿crees que la vida... La vida sigue. ¿Sigue? Yo soy partícipe. Y la ciencia va por aquí, también. Va por este lado de que empiezan a haber ya pruebas científicas de que realmente hay una continuación de la conciencia, con todo el tema también de la neurociencia. Sí, empiezan a decir que puede ser que la conciencia esté en unos nanotúbulos también, en las zonas del cerebro. Bueno, ¿por qué no? Yo no sé qué pasa con los invitados a Roca Project, que casi todo el mundo cree, de los que vienen aquí, que la vida sigue. Sí. Y te puedo garantizar una cosa, y os lo garantizo a vosotros también, que nos escucháis y nos veis, que no les elegimos por eso. No. No hay el cuestionario de... No, ¿cree usted? Para nada. Es muy curioso, es muy curioso. Creo que hay un despertar a la espiritualidad cada vez mayor. Te lo preguntaba porque la siguiente pregunta es ¿cómo quieres que te recuerden cuando ya no estés? Cuando estés... en donde sea. Donde sea. Pues yo creo que para mí la respuesta es con amor. Que me recuerden con amor. Que una persona amorosa. Lo demás... Muy bien. Es un extra, yo creo. Qué bueno. Traes algo. Pero ahí en la esquinita... Sí. Otra cosa que pasa, que todo el mundo lo esconde en la esquina. ¿Qué tiene esa esquina? Pues mira, te he traído un espejo, que al final es un símbolo del trabajo que hacemos. Adelante. Qué bueno. Y es justamente... Es el segundo, ¿eh? Es el segundo espejo ya. Tenemos por ahí, creo que fue Alba Cardalda, otra psicóloga, ¿verdad? ¿Sí? O algo así. Cosas de psicólogos. No, ella nos trajo una brújula. Silvia Kungos. Silvia Kungos, sí. Trajo un espejo, mira, pues mira, otro espejo por aquí. Mira, si lo pongo aquí, igual se ve hasta la cámara, ¿eh? Y veis aquí. A mí me encanta una frase que dice Gandhi, que lo utilizo también en consultas, no es solo para el podcast, es decir, ¿te lo has preparado para el podcast? No, lo utilizo también para consulta y como ejercicio. Que básicamente lo que decía Gandhi era, si tú sonríes, ¿no?, al mundo, lo que te devuelve es una sonrisa. Entonces lo que hago muchas veces es a la gente que tengo en consulta le digo, ¿qué ves en el espejo? ¿No? Y te diría, ¿qué ves? Tú dirías, bueno, pues me veo a mí mismo, ¿no? Vale. Y yo, ve más allá. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que te devuelve? Entonces hay gente que allí se pone a llorar. Entonces dice, ostras, es que estoy viéndome realmente esa tristeza, ese dolor, algo que tengo dentro. Entonces digo, bueno, lo que tú tienes dentro es lo que tú estás proyectando. Es la ley del espejo. Entonces aquí es donde tenemos que trabajar. Y al revés también, cuando veo gente que sonríe, me encanta también porque lo digo, estás proyectando esa sonrisa hacia afuera. Con lo cual, todos somos espejos de todos. Qué bueno. Y todos de alguna forma podemos aprender de nosotros, nosotras y de lo que nos transmiten los demás. Si quieres que la sociedad cambie, empieza por cambiar tú. Exacto. Y proyecta aquello que deseas ver, ¿no? Muy bueno. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Gracias.